Dios te bendiga mucho. Te habla tu hermano Adonis Concepción. Soy parte de Casa de Reforma y Avivamiento, mi pastor y padre espiritual Isaac Pimentel. Soy diácono de la misma y al junto de mi esposa somos los presidentes del Ministerio de Parejas de la Casa. En esta hora vamos a hablar de un tema muy importante, un tema vital para la salud del creyente, de todo aquel que profesa a Cristo. ¿Y cuál es el tema? Es la oración. Es para mí más que un placer estar acá, al junto de mi pastor y padre espiritual. ¿Y qué es la oración? Bueno, sabemos que la oración es hablar con Dios. Ahora bien, aquí tenemos a nuestro pastor y padre espiritual, al cual le vamos a hacer varias preguntas. La primera de ellas, pastor, para usted, ¿qué es la oración? Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Para mí es más que un honor que nuestro hijo Adonis Concepción, uno de los líderes principales de nuestra casa, esté en su espacio desayunando con Jesús. Y este tema que vamos a tratar en el día de hoy es un tema importante para el desarrollo espiritual de todo hombre o mujer de Dios. Respondiendo a la primera pregunta que se nos hace con respecto a qué es la oración. La oración es una comunicación. Es cuando nosotros hablamos con nuestro Padre Celestial y el Señor habla con nosotros. Cuando definimos la oración, la definimos como ese momento de intimidad que tenemos con nuestro Dios y puede ser en cualquier lugar, en cualquier momento, aunque sabemos que hay una oración, hay un tiempo de oración privado donde nosotros nos acercamos al Señor con las puertas cerradas. Pero no es menos cierto que en tu trabajo, en la universidad, en cualquier lugar donde tú te encuentres, estás llamado a orar, porque la Biblia nos indica que oremos sin cesar. Amén, amén. Bueno, ya vimos la primera respuesta de nuestro pastor y padre espiritual. Yo tengo otra pregunta para él. ¿Qué tan importante es para usted la oración? Sin oración no hay vida. Sin oración no hay forma ni de crecer, ni de vencer las tentaciones. El Señor Jesús dijo, oren sin cesar para que no entren en tentación. La oración fortalece la vida cristiana. Sin oración no hay poder para actuar contra las fuerzas demoníacas que atacan la vida del creyente todos los días. Por lo tanto, la oración en la vida del creyente es de vida o muerte. Dejar de orar es morir espiritualmente. Todos los creyentes, cuando se van muriendo, cuando se van secando, lo primero que se le afecta es su vida de oración. Para mí, el primer sensor que se activa de que algo no está bien, de que hay un problema en nuestra vida espiritual, tiene que ver cuando nosotros estamos descuidando nuestros tiempos de oración. Muy acertada la respuesta de nuestro pastor. Es de vital importancia la oración en nosotros. La oración nos permite permanecer en pie delante de las adversidades. Es la oración que nos permite seguir al propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pastor, con esta pregunta número 2 se desprende una tercera que creo que es fundamental y está también basada en las Sagradas Escrituras. Es donde los mismos discípulos le piden al Maestro Jesús que le enseñe a orar. En Mateo 6,
los discípulos se acercan a Jesús. Y ellos habían visto a Juan enseñar a sus discípulos a orar. Por cierto, algunos de los discípulos de Cristo habían sido primeros discípulos de Juan. Y para ellos era importante aprender a orar porque ellos veían en Jesús un hombre de mucha oración. Jesús, la Biblia nos lo especifica así, que Jesús salía luego de haber pasado una jornada en el día predicando y se iba aparte a orar, a hablar con su Padre Celestial. Entonces, los discípulos, al ver esto, nació en ellos la inquietud, porque cuando tú estás cerca de alguien que ora y tú ves los frutos manifestados de aquel que ora, eso te va a impregnar a ti el deseo de orar. Entonces, observemos que entre lo que podemos ver con respecto a los discípulos, fueron de las pocas cosas que ellos le pidieron al Señor que les enseñara. Sí. Esto también me da a mí cierta interrogante. ¿Lo habrá hecho el Señor a propósito? Wow. ¿Habrá querido Jesús que naciera de ellos, de los discípulos, el deseo de preguntarle a Él sobre la oración? Porque yo soy de los que creo que la oración es voluntaria, como todo en el servicio de Dios, pero que la oración tiene que salirle a la gente, tiene que nacer de la gente. Entonces, puedo entender que posiblemente Jesús provocó con su vida, con su ejemplo, que los discípulos le preguntaran a Él sobre la oración y le pidieran que les enseñara a orar. Wow, ¿sabe qué? En este momento yo siento la presencia del Señor. Amén. Este lugar se siente la presencia hermosa de nuestro Padre Celestial. Pero también me llama la atención lo siguiente. Los discípulos tenían como ejemplo a Jesús. Jesús, luego de pasar el día sanando, libertando, predicando, entonces iba a un lugar separado en la noche y él pasaba toda la noche orando, recibiendo para entonces al día siguiente. Entonces tengo otra pregunta. ¿Es la oración un monólogo? ¿Es solamente hablar yo sin recibir una respuesta o puedo recibir en ella también la misma? En la Biblia, cuando la gente se iba al altar de oración, se iba al altar de oración esperando recibir una respuesta de Dios. La oración no es un monólogo. La oración es una conversación. Wow. Donde yo converso con Dios y Dios conversa conmigo. Es donde el Espíritu de Dios se conecta con mi espíritu y hablan con el Padre. Recuerda, pedimos como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros porque el Espíritu Santo nos ayuda en la oración para que recibamos de Dios la respuesta a nuestra oración. Entonces, cuando vamos al altar, es importante que nosotros demos tiempo. Aprendamos a veces a estar en silencio, a esperar que Dios nos indique qué Él quiere que nosotros hagamos. Porque oración sin dirección, o sea, cuando yo oro y no recibo dirección, tendré que volver a orar. Y estaré orando hasta que reciba la dirección del Espíritu,
porque yo tengo que provocar que Dios hable conmigo. Wow. Entonces, cuando Dios nos habla, la respuesta puede venir en una de las siguientes vertientes. No, espera, o un sí del Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? Si es la voluntad de Él. Porque yo para eso necesito al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me revele que está conforme a su voluntad. ¿Por qué? Y te voy a poner un ejemplo sencillo como líder de pareja que tú eres. No es malo orarle a Dios para uno casarse. No. Pero hay un detalle. Quizás la persona por la que tú estás orando no es la que Dios tiene para ti. Entonces, ¿qué acontece? Que aunque tu oración es legítima, tu petición es legítima, porque en el caso de nosotros los hombres, la Biblia nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así es. Por lo tanto, buscar la dirección de Dios en una decisión tan importante es correcta. Pero uno tiene que aprender a oír la voz de Dios para entonces, entendiendo la voluntad de Dios, hacer lo que a nosotros nos conviene. Sí. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, debemos entender lo siguiente. Y esto que voy a decirles es un poco complicado para algunos. Hay una voluntad de Dios que está expresa en la Biblia. Y esa la conocemos todos. Esa no es de interpretación privada. Bien. Porque esa está en la Biblia. Ahora, hay cosas que el Señor comienza a tratar contigo Sí. en tus tiempos de oración, que tú no lo vas a conseguir con la lectura de la Biblia solamente, sino que esa dirección te va a venir en tu tiempo de oración. Por ejemplo, tú quieres hacer un negocio, pero tú quieres dirección de Dios, porque tú no quieres hacerlo tú quieres que Dios te dirija. Por más que tú leas la Biblia, lo más probable es que esa respuesta que tú necesites en ese momento, tú no la vas a encontrar en la Biblia. Tú no vas a encontrar en la Biblia una respuesta de sí, ve, haz el negocio y hazlo de esta manera. Sí. Entonces, para ello tú necesitas una dirección de Dios. Amén. Y esa dirección de Dios tú la vas a adquirir en la oración. Así es. Es allí donde Dios va a tratar contigo. Claro, lo que yo estoy diciendo entra en contradicción con lo que mucha gente cree en un momento determinado. Pero yo soy de los que creo que cuando oramos al Señor, estamos buscando dirección. Y esa dirección del Señor, el Espíritu la va a poner en nuestros corazones de diferentes formas. Puede ser una voz audible, puede ser una confirmación que viene a nuestro espíritu, Sí. pero de alguna forma Dios se vale para darnos a conocer a nosotros que es su voluntad Así es. que hagamos o no hagamos lo que nosotros le estamos pidiendo. Pastor, me llega a memoria lo que dice la palabra. Que hay personas que no reciben porque están pidiendo mal. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Por qué personas oran y no reciben lo que están pidiendo? Porque la oración no es un capricho. Dios. La oración no es un capricho. Dios no viene a satisfacerle caprichos a nadie. Cuando usted recibe algo de Dios, es porque lo pidió conforme a la voluntad de Dios. Santo. Por eso Santiago dice que oran y no reciben porque piden mal. Piden para los placeres, para los deleites. Entonces el Señor no está para complacer lo que tu carne quiere, sino aquello que está conforme a la voluntad de Dios. Y ahí volvemos a lo que te explicaba hace un momento. La oración tiene que ir conectada al Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nos lo hace conocer. Así es. Entonces, cuando nosotros oramos
al Señor, debemos permitir que nuestra voluntad mengüe para que entonces la voluntad de Dios sea la que se manifieste. Y esto lo vemos claro en Jesucristo. Aquella noche en Getsemaní. Sí. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, Así es. sino lo que tú quieres. O sea, se haga tu voluntad. Aquí vemos a Jesús estableciendo, no, lo que yo quiero que se haga es la voluntad tuya. Ahora, yo estoy sometiendo mi voluntad a tu voluntad. Así es. Pero hay algo que Jesús sabía. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Así es. Entonces Jesús lo que estaba pidiendo era fortaleza para en un momento tan complejo, tan difícil, el no fallar y hacer la voluntad de su Padre. Wow. Y esta es la bendición que en este aspecto tenía Jesús. Conocía la voluntad del Padre. Dios mío. Por eso Jesús va al altar de oración. Ahora, hay muchas personas que van al altar de oración y no reciben porque no conocen la voluntad del Padre. Y muchas veces no saben, y esto yo quiero que lo subrayen, no saben cuando mi voluntad está en desacuerdo con la voluntad de Dios porque no conozco la voluntad de Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Señores, esto está sobrenatural acá en cabina. Pastor, los discípulos vieron a Jesús orar. Orar mucho, no poco, orar mucho. ¿Por qué entonces creyentes de este tiempo, de esta época, entienden que pueden vivir sin orar? Entonces, ¿puede vivir un cristiano de este tiempo sin la oración? Es imposible. No se puede ser cristiano efectivo sin una vida eficiente de oración. Gloria a Dios. Observa algo. Nosotros vivimos en un tiempo muy difícil, muy complejo, de mucha apostasía. Y en este tiempo, todo lo que tiene que ver con el hombre relacionarse con Dios, el hombre buscar la dirección de Dios, el hombre ser más espiritual, más cercano a Dios, encuentra obstáculos, encuentra contradicción en la gente. Y muchos que realmente lo que enseñan es conforme a su propia concupiscencia, dicen que no es necesario orar tanto. En una ocasión, a mí me dijo un teólogo, y lo voy a decir aquí con propiedad, porque no se lo dijo a otra persona, me lo dijo a mí. Wow. Y por cierto, había otro predicador al lado mío en ese momento. Dijo, ya yo oré mucho cuando yo era joven. Y yo tengo una reserva de oración. Ahora yo no necesito orar. Y lo dio como que él nos estaba diciendo algo muy profundo. Cuando yo salí de allí, yo le dije a mi compañero, yo me quedo con lo que la Biblia dice. Amén. Jesús dijo, oren sin cesar. Amén. Los apóstoles enseñaron sobre la oración, orando en todo tiempo. Entonces, yo entiendo que lo que la Biblia dice es superior a lo que cualquier persona te pueda decir o te pueda enseñar con respecto a la oración. O sea, la oración es fundamental en la vida del creyente. Y ningún creyente será victorioso si no ora. Bueno, señores, yo creo que esto es demasiado. Me queda una última pregunta para mi pastor y padre espiritual. Pero la hemos colocado de último, no por ser la última, ni restarle importancia. Pero creo que esta pregunta traerá y nos arrojará luz a muchas cosas. Pastor, en esta temporada que estamos viviendo de ataques espirituales, donde dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre y carne,
sino contra principados, potestades, gobernadores. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles herramientas de guerra nos proporciona la oración? Primero, la oración nos ayuda a obedecer a Dios. Luego que tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, tú necesitas las fuerzas para obedecer la voluntad de Dios. Por ello es que es importante que el creyente ore, porque no es suficiente muchas veces conocer que Dios quiere que yo haga algo. Dios no quiere que yo peque, perfecto. Pero para yo vivir una vida correcta, yo tengo que vivir una vida sumergido en oración. Oren sin cesar. Amén. Para que no entren en tentación. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos en una guerra espiritual diaria, constante, frente a un enemigo que no duerme, frente a un enemigo que no descansa, frente a un enemigo que anda cual león rugiente buscando a quien devorar, que siempre está al acecho. El creyente debe estar alerta, y la forma del creyente estar alerta es a través de la oración. Cuando nosotros oramos, nuestros sentidos espirituales se activan. Cuando nosotros oramos, estamos alerta y podemos ver en el espíritu cosas que de otra manera no la pudiéramos ver. Amén. La oración hace que el creyente, cuando el enemigo venga, ya él esté preparado, afianzado, apercibido. ¿Por qué? Porque él estuvo orando. Amén. Y la oración a él lo fortaleció para el momento difícil. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Cómo yo me fortalezco en el Señor? Orando. Con la palabra, leyendo la Biblia, escudriñando la palabra. Es como yo me fortalezco en el Señor. Dice, para que yo pueda resistir en el día malo. Porque hay un día malo y a todos nos viene el día malo. Por eso el creyente tiene que ponerse toda la armadura de Dios con la que haga frente a todas las acechanzas del enemigo. Amén. El creyente debe de saber que no podemos descuidar nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Yo he sido predicador por casi 30 años. Cuando uno va al altar de oración, antes de ministrar, hay cosas que Dios te revela. Yo he sabido llegar a lugares donde yo solamente voy buscando a la persona en la que Dios va a hacer el milagro, porque ya yo la vi en la oración. Sí. Hay momentos que el Espíritu de Dios te dice, prepárate, porque esta noche vas a tener guerra. Santo. Y tú te das cuenta cómo la gente llega endemoniada, se manifiestan demonios, y todo esto tú lo recibiste en tu tiempo de oración. Entonces, es importante, antes de ir a la batalla, que el hombre de Dios vaya lleno del espíritu de oración. Amén. Entonces, hijo mío, nosotros debemos ver lo que la palabra de Dios nos dice y también lo que la experiencia diaria nos notifica con respecto a lo que es la oración. Cuando yo veo que la Biblia me dice ora sin cesar y yo veo que no oro y veo que mi vida espiritual se me va yendo al suelo, entonces yo debo de entender que lo que la Biblia me dice es una herramienta a la que yo debo prestar atención, porque la verdad de Dios está en su palabra. Amén. La verdad de Dios está en la Biblia. Amén. Entonces, ya para concluir, Hechos 16:25 dice lo siguiente: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gloria al Señor.
La mayoría de los predicadores se enfocan en que ellos estaban cantando. Lo primero que estaban haciendo era orando. Dice, orando. En medio de la oración, ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gloria a Dios. Y sabemos que el Señor descendió a la prisión de más abajo, a la mazmorra más profunda, donde estaban Pablo y Silas, en el cepo, y de allí los sacó el Señor. Amén. En aquel momento en el que estaban orando y en medio de la oración cantaban al Señor. Bendito el nombre de Cristo. Muchas gracias de verdad que estoy más que agradecido de Dios, mi pastor y padre espiritual, por esta cordial invitación. Señores, no me lo creo, de verdad, más que agradecido. El Señor me ha premiado en esta hora al compartir con ustedes este tema de vital importancia para nosotros como creyentes, gracias a mi pastor y padre espiritual. Muchas gracias por estar con nosotros. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Les invitamos a que se suscriban al canal, activen las campanitas de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Seguiremos tratando temas de importancia e interés para el pueblo cristiano y no cristiano. Y te diré algo. Estos temas son muy importantes para la vida y el desarrollo de aquellos que le hemos creído a Dios. Será hasta mañana, cuando volveremos a estar con ustedes en un Desayunando con Jesús. Te recuerdo como cada mañana, ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Dios te bendiga.